Hola, vamos a comenzar con nuestra mochila de girasoles. Vamos a necesitar varios colores, pero bueno, voy a empezar con esto. La idea es trabajar siempre con 4 colores a la vez aproximadamente. Eso depende de los colores que vayamos necesitando para ir construyendo nuestro dibujo del patrón. Vamos a utilizar también un cordón de 3 milímetros, en este caso es de algodón, puede ser uno que también se llama polipropileno. No es necesario, o sea, no es indispensable, mejor dicho, pueden hacerlo también sin el cordón interno. Vamos a utilizar una tijera y vamos a utilizar, en mi caso, un hilo marcador de otro color a nuestra pieza. Me gusta utilizar más un hilo para marcar que los clips, ya que para mí hay partes en las que yo necesito saber por dónde voy, y si yo quito el clip entonces se me pierde la última puntada del cierre de la vuelta. Entonces bueno, prefiero utilizar este hilo. De todas maneras vamos a ir viendo cómo se va usando a medida que vayamos avanzando en la elaboración de nuestra mochila. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, espero les guste el trabajo. Cualquier cosa escríbanme, envíenme un mensaje. Es muy importante, por favor, que al ver los videos de YouTube, en la medida de lo posible escuchen también las promociones, la publicidad, ya que eso es lo que nos ayuda a los creadores de contenido a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar. Voy a organizar aquí las cosas. Vamos a utilizar el cordón. Como les dije, si ustedes quieren no lo usen. Los colores del inicio también son a su gusto. Yo en este caso voy a utilizar estos colores. Vamos a hacer una base bastante sencilla, no la vamos a hacer con un diseño muy complicado, ya que bueno, el cuerpo va a tener diseño y hay mucha gente que está haciéndolo por primera vez, y bueno, vamos a hacerla de esta manera más sencilla. Aquí estoy organizando mis hilos. Debemos colocar todos los hilos ordenados desde el principio, porque vamos a comenzar con todos los colores en el aro mágico al mismo tiempo, para que ese inicio tenga el mismo grosor desde el aro mágico. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No les comenté lo de la aguja. En este caso es una aguja número 2. Pueden utilizar una aguja ergonómica o una aguja de aluminio número 2. Bueno, vamos a empezar. Tengo por aquí mi cordón, voy a acomodarlo, y todas mis hebras internas. En este caso yo voy a comenzar con el color marroncito. Vamos a acomodar nuestros hilos para que tengamos la tensión que necesitamos. Vamos a acomodarlos, que estén todos juntos. Vamos a tomar el color que vamos a empezar, que en mi caso va a ser el marrón. Acomodamos los otros. Estos colores van a ir en la parte de adentro de nuestro tejido. Estos hilos siempre van adentro. Vamos a ir tejiendo el medio punto alrededor de todos estos hilos. El que quiera, bueno, ya como les dije, puede eliminar el cordón. Solamente, bueno, les va a quedar menos gruesa, menos fuertecita la mochila. Pero igual lo pueden tejer con los hilos internos, solamente, sin el cordón. Bueno, voy a utilizar este color. Voy a comenzar a explicarles el aro mágico. El aro mágico yo hago un círculo de esta forma. Hago un circulito y paso por adentro las hebritas. Recordemos que este hilo es crochet y está colocado doble, ¿okay? Cada color doble. Bueno, aquí tengo mi circulito, ¿verdad? Que va a ser mi base del aro mágico, ¿okay? A mí me gusta hacerle una puntadita para asegurar y que se me haga más fácil colocar todos los hilos internos o el alma. Tomamos de esta manera para poder colocar nuestros hilos. La hebra con que vamos a tejer va por atrás y vamos a pasar por arriba nuestros hilos internos. Va a quedar de esta manera.
Al principio siempre es un poquito complicadito porque bueno, es el inicio, pero hay que tener un poquito de paciencia, siempre lo vamos a lograr. Fíjense que aquí tengo ya colocado todos mis hilos internos sobre el hilo con el que voy a tejer, y aquí tengo mi aguja. ¿Okay? Vamos a hacer una puntada aquí. Va a ser nuestra primera forma de unir todas esas hilos internos o nuestra alma. Es importante, vamos a tejer con el punto bajo en forma de V, no en X como se utiliza para los amigurumi, ya que si hacemos eso se nos van a ver los hilos internos. Entonces bueno, la forma es con el punto bajo en V, ¿ok? O sea, tomado por atrás. Vamos a comenzar a hacer 11 puntos adentro de nuestro aro mágico. 11 puntos bajos sencillos en V. Fíjense que el punto en V se toma por abajo. Y vamos envolviendo nuestros hilos internos. Siempre vamos a llevar nuestros hilos internos. A medida que vayamos avanzando, que necesitemos agregar color o quitar color, vamos a ir adicionando o eliminando algunos de los colores internos. ¿Ok? Aquí llevo unos 3, vamos a hacer 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Les voy a enseñar cómo van quedando los hilos atrás. Puede ser que se nos vea alguno un poquito. Bueno, lo vamos a jalar, aprovechamos el momento para jalarlo y los vamos escondiendo. Vamos ahora a tomar nuestra hebra del aro mágico. En este caso me quedó por adelante, la voy a pasar por atrás y vamos a jalar con fuerza, pero a la vez teniendo cuidado de que no se nos vaya a romper nuestra hebra. Vamos jalando para ir cerrando nuestro huequito lo mejor posible. Lo jalamos y bueno, de esta manera queda. Ok, así queda por atrás. Ese hilo del cordón no lo vamos a cortar todavía porque debemos tejerlo internamente con los siguientes puntos para asegurar que no se nos va a abrir el aro mágico. Entonces lo vamos a tejer con los hilos internos. Lo que sí podemos cortar ya es este exceso, con cuidado de no cortar nuestros punto inicial, que en este caso es color marroncito. Cortamos ese exceso y damos la vuelta y vamos a hacer la siguiente carrera, pero antes vamos a colocar nuestro hilo marcador. Vamos a cerrar bien nuestro aro mágico. Fíjense que a pesar de que tiene 11 puntos queda bien cerradito, no se ve nada. Y bueno, vamos a colocar nuestro hilo marcador. Como les expliqué, no me gusta mucho usar el clip. Voy a colocar el hilo de la siguiente manera. Una pequeña cantidad de hilo que caiga hacia atrás. Vamos a pegarlo del lado derecho y vamos a dejar el hilo más largo hacia adelante. Este hilo lo vamos a ir, a medida que vayamos avanzando al final de la carrera, al inicio, perdón, vamos a ir pasándolo hacia adelante y hacia atrás. Ya lo van a ver cómo lo vamos a ir haciendo. En este caso ya tengo mi hilo aquí, lo vamos a dejar ahí. Recordemos que esa es mi marca. Bueno, ahora voy a seguir con el mismo color que ya tenía en el punto siguiente. Otra cosa importante, debemos tejer además que en espiral, no cerramos las vueltas, porque si cerráramos las vueltas, toda esta cantidad de hilo pasa por atrás y se nos va a ver para poder subir el escalón. Entonces
En este tejido tejemos en espiral precisamente por eso, para que nos quede todo perfecto por atrás, no se nos vea nada de los hilos internos. También tenemos que tejer tomando el bucle del medio, del punto bajo, el de atrás. No tomamos el medio punto completo. Vamos a empezar entonces la otra carrera. Recordemos que estamos tejiendo la hebrita que nos quedó del aro mágico, ¿ok? Que después la vamos a cortar un poquito más adelante, pero así nos vamos a asegurar que no se nos vean los hilos internos. Bueno, aquí tengo que acomodar un poquito porque este hilo es el que corté, lo voy a pasar por atrás y luego lo corto mejor. Este lo paso por atrás, ¿ok? Como les dije al principio, hay que acomodar todo bien chévere y después se nos va a ir haciendo más fácil. Ok, voy a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro primer punto, recordando que es la hebra de atrás solamente. Vamos a apretar aquí para que no se nos vea el hilo. Y vamos a comenzar a realizar aumentos en cada medio punto base. Vamos entonces a comenzar a hacer la segunda fila. Ya tenemos todo listo, nuestra marca, nuestro aro mágico cerrado, y aquí tengo la hebra del aro mágico que la voy a tejer para asegurarla con mis hilos internos. Aquí tenemos que verificar muy bien el primer punto, porque recordemos que inicié con 11, entonces al final debemos tener 22 puntos, porque vamos a hacer un aumento sobre cada punto. Tomamos ese punto inicial y vamos a hacer un aumento, recordando lo que ya les dije de que vamos a tejer en espiral y tomando la hebra de atrás de nuestro punto bajo. Vamos haciendo nuestro medio punto bajo, llevando siempre internamente nuestros hilos llamados alma. Así vamos. Nuestra base va a medir aproximadamente 22 centímetros. Debemos ir poco a poco aumentando, avanzando hasta que lleguemos a esa medida aproximada, donde vamos a empezar a tejer nuestro diseño de forma de girasol, un lindo paisaje de girasol. Así voy avanzando. Fíjense que estoy haciendo 2 en el punto base. Ya puedo dejar de tejer mi hilo interno, ya lo puedo cortar, incluso el hilo de el aro mágico ya lo aseguré bien, lo puedo cortar. Y ahora voy a seguir tejiendo los demás hilos. Ya casi voy llegando a mi marca final. Es muy importante que traten de mantener su puntada bien bonita, que todas les queden iguales. Verificar que no se estén saltando puntos. Si quieren al principio, bueno, vayan contando que sí les dé los 22 puntos cada carrera para verificar que tienen bien sus aumentos. Bueno, fíjense ahora, les voy a aplicar lo de la marca. En este momento yo tengo la marca aquí. Ahora yo la voy a pasar hacia atrás y la voy a pegar de la derecha de esta manera, verificando cuando yo vaya a empezar a tejer que no me vaya a tapar el primer punto. Lo pongo pegadito de la derecha. En este caso voy a seguir con este mismo color. Ustedes pueden hacerlo como les expliqué, a su gusto.
incluso pueden hacer cada carrera un color. En este caso me toca hacer un punto bajo, un aumento toda la vuelta. Vamos a ir haciendo de esta manera toda la vuelta. Esta fórmula se repite 11 veces. 11 veces es un punto bajo, un aumento. Vamos tejiendo de esta forma. Un punto bajo, un aumento. Voy siempre tejiendo los hilos internos, ¿ok? Con cuidadito y con paciencia. Punto bajo, un aumento. Mantengan su puntada siempre igual. Pueden verificar si ven que tienen un poquito un hilo que se les está viendo, aprovechen de jalarlo con cuidadito y así van a ir poco a poco avanzando. Ya esto es práctica, ya con el inicio ustedes saben cómo es la técnica y ya lo demás es seguir avanzando y ir practicando ustedes en su casa. Recuerden seguirme, recuerden darle like, recuerden en la medida de lo posible ver los anuncios. Vamos así avanzando. Ya casi llego a la marca. Fíjense lo importante de tener nuestra marca porque ella nos indica el principio y el final de nuestra vuelta. Ya aquí, bueno, me falta un punto, un aumento y llegué a mi marca. Así se va viendo, vean. Ok. Ahora, bueno, voy a pasar, mi marca quedó atrás, bueno, ahora la paso hacia adelante, la pego a la derecha y la dejo ahí tranquilita. Así yo voy viendo dónde empieza y dónde termina mi trabajo. Okay, a la hora de que yo me equivoque, yo puedo desarmar hasta el inicio de la marca y volver a hacer esa franja, esa carrera. Eso me facilita tener la marca ahí y no el clip, que a veces pasa que lo ponemos antes o después, entonces nos podemos confundir. Entonces, bueno, les voy a explicar cómo vamos a hacer otro color. Cuando vamos a agregar hacer otro color, una puntada de un color, el color que sigue, en el tejido guayú debemos dejar abierto el medio punto. No lo dejo terminado, ¿ok? Lo dejo abierto de manera que yo tome de los hilos internos el color que quiero agregar. En este caso voy a agregar el color verde, lo voy a pasar por atrás de mi hilo que está usando. Vean cómo lo paso por atrás. Y se me debe ver de esta manera, que el hilo que estaba usando está encima del que voy a usar. Eso me garantiza que por la parte de atrás no se me va a ver feo, no se me van a ver los hilos internos, nada de eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a hacer mi puntada por atrás y termino ese medio punto, ese punto. Ahora me toca hacer 2 puntos, un aumento, ¿verdad? 2 puntos, un aumento de la seguidilla, pero como yo quiero mover mis aumentos y quiero hacer un círculo perfecto y que no me queden todos los aumentos en el mismo sitio y me haga que me queden rectas y que no se vea un círculo completo, yo voy a hacer en la primera fórmula, en el inicio voy a dividir las carreras pares. Ejemplo, en esta es 2, un aumento, 2, un aumento. Al inicio voy a dividir y voy a hacer 1, un aumento y después sigo 2, un aumento, 2, un aumento. Al final me va a quedar ese punto que me faltó al inicio. Otro ejemplo, vamos a suponer, cuando me toque 4 puntos bajos, un aumento. Yo al inicio voy a dividir en 2 partes. Entonces en vez de 4 voy a hacer 2, un aumento, 4, un aumento, 4, un aumento, 4, un aumento.
y al final me van a quedar esos 2 puntos que me faltaban. Ese es un truco para que el círculo me quede perfecto y es sencillo. Entonces, bueno, en esta nos toca 2, 1 aumento, 2, 1 aumento. Empiezo con 1 porque voy a dividir para mover ese aumento de lugar, porque si lo hiciera todos en el mismo sitio, entonces se ve mal, se ve recto. Ahora vuelvo otra vez a hacer mis 2, 1 aumento. Vamos tejiendo, verificando que nos queden las puntadas todas del mismo alto, que queden bonitas, que si tengo el hilo doble no esté dejando de tomar una de las hebras. Si es necesario, devuélvanse, eso es lo bueno de la marca, ¿ok? Vamos avanzando, aquí entonces son 2, 2, 1 aumento. Me encanta cómo se ve este color. Ustedes también lo pueden hacer a su gusto con los colores que compraron para hacer lo que es la parte del dibujo. Bueno, son los mismos colores que vamos a ir utilizando en la base. Como les expliqué, bueno, una base sencilla. Vamos a hacerla de franjas para que la gente que está comenzando a tejer esta técnica se les haga más sencillo. Así, repitiendo nuestra fórmula, que en este caso nos toca 2 puntos bajos, 1 aumento. Esto va a garantizar de que en cada carrera, como vamos aumentando, la base nos va a quedar lo más plana posible. Este es un tejido muy lindo, distrae mucho, es muy comercial. Si alguien quiere emprender, es una belleza. Ahorita está muy de moda. Si también te quieres hacer las piezas para ti, también. Ok, bueno, fíjense que aquí llegamos al final. Aquí les voy a dar el ejemplo. ¿Ve? Es 2, 1 aumento, 2, 1 aumento. Y fíjense que al final me va a quedar un punto, que es lo que les estaba explicando, que es el punto porque al inicio yo hice 1, ¿ok? Y fíjense que ya aquí entonces termino. Miren qué bonito se ve, cómo se ve. Mi marca de nuevo hacia atrás, mi hilo pegadito a la derecha para que yo no me vaya a equivocar y me salte el punto de inicio. En la siguiente carrera nos toca 3 medio puntos, 1 aumento. Esta, como es una carrera impar, la vamos a hacer igualita. No vamos a dividir nada. Son 3, 1 aumento. 3, 1 aumento. Se repite 11 veces alrededor. Llevo mis hilos internos. Llega un momento que no se dan cuenta. Mira, aquí están, llevo mis hilos manteniendo una tensión para que así no se me vean por atrás. Vean cómo está, que no se me vea que ningún hilo que se asoma, nada de eso. Bueno, 1, 2, 3, 1 aumento. Yo voy a seguir y ya regreso. Ok, bueno, yo adelanté aquí un poquito. Habíamos llegado hasta aquí, está la verde, que era 3 puntos, 1 aumento. Ok, hice cambio de color a amarillo y me toca ahora la carrera par, que es 4, 1 aumento, 4, 1 aumento. Pero ya sabemos que las pares las dividimos al inicio. Hice 2 medio puntos, 1 aumento, 4 medio puntos, 1 aumento, 4 medio puntos, 1 aumento, todo alrededor. Cuando llego casi al final,
de esa vuelta me quedan 2 puntos para llegar a la marca. ¿Ok? La siguiente carrera también la hice en color amarillo. En este caso son 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento por 11 veces y terminamos con aumento al final. Y bueno, ahora voy a hacer otro cambio de color. Seguimos avanzando de la misma manera. En la que viene es una carrera par, vamos a volver a dividir al inicio para seguir moviendo esos aumentos. En este caso la voy a hacer en color negro, pero bueno, quería mostrarles un poquito más del paso a paso del tejido. Igual vamos a ir avanzando de esa manera, intercalando los aumentos. Aquí voy a comenzar con negro y vamos a hacer, como son 6, un aumento, al inicio voy a dividir en 2 partes, entonces voy a comenzar con 3. Voy a hacer 1, 2, 3 y hago un aumento. Y ahora, bueno, vuelvo a hacer los 6 puntos normales que me tocan en esta carrera. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago 6 y hago mi respectivo aumento. Voy a hacer lo mismo, 6, un aumento, 6, un aumento, hasta casi llegar a la marca y ya les vuelvo a enseñar. Aquí casi voy llegando al final, les vuelvo a mostrar. Ya hice el aumento y me quedan los 3 que me faltan. Voy a hacer la siguiente carrera. La siguiente carrera es 7, un aumento, 7, un aumento. ¿Okay? Listo, ya llegué al final de la de 7, un aumento, 7, un aumento. Quería comentarles que cuando uno hace los puntos completos, siempre terminamos bien. O sea, nos da 7, un aumento. O sea, no nos sobra puntos ni nos falta. Eso es muy importante para que ustedes lleven su control. En este caso les quiero mostrar que le quiero sacar uno de los colores internos. En este caso le voy a sacar el color marrón para enseñarles cómo se haría, y voy a adicionar otro color que no tenemos adentro para que ustedes vean cómo se hace. Vamos a agregar en este caso el color azul, que va a ser el color azul del cielo del cuerpo de la mochila, y bueno, se los quiero enseñar, ya se los voy a mostrar. Este es el color que voy a agregar, pero debemos quitar uno de los colores internos. En este caso voy a buscar el color marrón y vamos a cortarlo al ras de nuestro último punto. Vamos a cortar ahí con cuidadito de no cortar nuestro medio punto, en mi caso negro. Quito esa hebra, ¿verdad? La saco de adentro, o sea, ya no es parte del alma. La saco. Una vez que hemos quitado nuestra hebra interna, que en este caso fue la marrón, vamos a dejar un hilo de largo aproximadamente de 5 centímetros y lo vamos a colocar al lado de la terminación de nuestros medio puntos, y ahí vamos a hacer como si estuviéramos tejiendo normalmente. Hacemos nuestra puntada y lo que vamos a hacer ahora es seguir tejiendo nuestro hilo, que ahora va a estar internamente esa hebrita de 5 centímetros aproximadamente, para que nos dé la seguridad de que no se nos va a soltar esta puntada. Aquí vamos a tejer igualito. Vamos a tejer aproximadamente unas 6 puntadas y vamos a, luego de esas 6 puntadas que ya tenemos seguro nuestro hilo internamente, vamos a cortar esa hebrita y listo. Ya tenemos el color adicional agregado. Bueno, vamos a seguir tejiendo. Quería hacerle esta breve explicación para que supieran cómo es que se realizan los cambios de color.
Porque bueno, lo vamos a realizar varias veces en lo sucesivo, en el cuerpo, y bueno, también a su gusto. Si ustedes quieren poner otros colores, bueno, lo pueden hacer de esta manera. Vamos a seguir entonces. Ya terminé la línea de 11 un aumento, 11 un aumento, y bueno, voy con la siguiente con el color verde y la vamos a hacer dividiendo como hemos hablado. Este es de 12 un aumento, 12 un aumento, dividimos al inicio 6 un aumento. ¿Okay? Voy a seguir avanzando y les voy a mostrar. Bueno, yo avancé para que el video no sea tan largo. Es cada 12, ¿ok? Dividimos al principio 6 y seguimos con los 12, un aumento, 12, un aumento alrededor. Como siempre, al final nos queda un aumento, 6 puntos. Llegamos a la marca. En el siguiente verde vamos a hacer 13 medio puntos seguidos o puntos bajos, un aumento, 13 medio puntos bajos, un aumento, todo alrededor. La siguiente yo la hice en color amarillo. En la siguiente vamos a hacer 14 un aumento, 14 un aumento, recordando que al inicio son 7 medio puntos, un aumento, luego 14 un aumento, 14 un aumento, igualmente al final nos queda el aumento con 7 puntos. La carrera siguiente, sí, como yo vi que ya se me estaba acocando un poco la base, yo le dupliqué la cantidad de puntos. Entonces aquí en esta primera negra, les voy a enseñar así porque ya casi no se ve la base, está muy grande. Entonces 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento, 7, un aumento. Repetí 7, un aumento en toda la vuelta, 7, un aumento, 7, un aumento. Aquí al final me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento exactamente también. ¿Ok? La siguiente, yo hice los aumentos de esta manera. Hice 11 puntos, un aumento en la última para tratar de totalizar la cantidad de aumentos que necesite para lo que ya les expliqué anteriormente. Entonces hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, un aumento. Hice así toda la vuelta, solo que al final me quedó un aumento más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos al final. Bueno, recordemos que cuando ustedes la vayan haciendo, y si les llega a pasar eso, que se les empiece a reducir, lo que tienen que hacer es colocar más aumentos distribuidos de la manera más pareja posible alrededor de esa vuelta, ¿ok? Porque es que depende de la puntada de cada persona, depende del grosor del hilo, depende de la aguja. Hay muchas variables que pueden influir ahí. Bueno, quiero mostrarles que ya terminé luego de las vueltas negras, ¿verdad? Que quedamos en la siguiente vuelta marrón, como me faltaban 5 puntos, ¿verdad? Hice 43 puntos, un aumento, 43 puntos por 5 veces es ese aumento, por eso son 43 puntos. Y las siguientes 3 carreras las estoy haciendo sin nada de aumento. Ya empieza a subir, no se ve mucho, pero empieza a subir porque como no tiene aumento, ¿ves? Empieza a subir. Tienen que ir poco a poco revisando y jalar los hilos un poco, no mucho, porque la idea es que se cierre ella sola y no que nosotros hagamos que se cierre, ¿ok? Lo que vamos a ir jalando los hilos poco a poco es suavecito. Si sentimos que se mueven fácil, bueno, hasta ahí, cada uno de los hilos, ¿ok? Y bueno, si ven que se ve un poquito por adentro, yo voy a seguir para terminar la vuelta y les voy a mostrar para que vean cómo ya empezó a subir, porque la idea es que ya ellas solas se pongan cerraditas, ¿ok? Ella misma tome su espacio entre cada punto, quede hacia arriba, y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a realizar el dibujo. Entonces, bueno, me falta solo un poco, llegar hasta aquí, hasta el final, y ya les voy a mostrar.
Aquí les quiero mostrar lo que les estaba diciendo de un ejemplo de el hilito que ustedes pueden jalar para que no se vea. Aquí se ve un poquito el color amarillo. Ustedes toman esa hebrita y la jalan con cuidado, ¿ves? Ahí ya no se ve, ¿ok? Pero no lo jalen muy duro, es nada más un poquito para que ella se esconda y listo. Bien, y así vamos avanzando. Voy a seguir tejiendo, ya vengo. Quiero mostrarles aquí que ya llegué al final, ¿ok? Y me queda así un poco plano, pero vamos a jalar los hilos internos porque están adentro un poquito flojos, los vamos a jalar con cuidadito. Y inmediatamente se empieza esto a encoger, como está ya la parte del inicio de la carrera. Le vamos a dar así con cuidadito. ¿Ves cómo se mueve el hilo? Porque adentro está arrugadito, por decirlo así. Entonces, bueno, lo podemos ir jalando y inmediatamente se va subiendo, ¿ves? Se va cerrando, se va cerrando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con cuidado. Ya en esta carrera que ya está tomando solo, o sea, la subida, para que entonces nosotros después tengamos la posibilidad de, una vez que ya esté esa parte lista de la subida, poder comenzar con nuestro diseño, que va a comenzar aquí. Van a ser 3 en todo alrededor de la mochila. Así se ve. Fíjense que aquí ya agarró espacio. Voy a agarrar la cámara porque es que no se ve muy bien. Aquí ves que se ve que está plano y después empieza a subir. Bueno, eso es lo que estamos buscando. Una vez que esté plano es que vamos a poder colocar nuestro diseño. Ya voy a comenzar con una carrera más de verde, que es el inicio de mi dibujo. Como toda la parte de abajo es verde, voy a hacer una carrera toda verde y esa me va a ayudar a que se complete la subida, que quede derechito. Bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, empecé el color verde, vean cómo ya va subiendo, ya no está plano, ya va subiendo. Y bueno, voy a hacer 2 carreras y les muestro para que vean cómo va. Ya llegamos aquí a esta parte. Esta es la parte, puede ser la primera carrera de nuestro patrón, pero fíjense que ya como subió ya está derechito, ok. De todas maneras, aquí quería mostrarles, esta es mi marca, y quería mostrarles que pueden jalar un poquito los hilos poco a poco. ¿Ven? Aquí llega un tope, ¿ven? Con cuidadito lo van moviendo cada uno y lo dejan de esta manera. Okay, y así ya tenemos listo nuestro inicio para el cuerpo de la mochila, para el dibujo del cuerpo de la mochila, que ya se los voy a poner por aquí. Ya se los pongo por aquí. Este es el patrón, vean que tiene el inicio en verde. Y bueno, ya vamos a comenzar a subir. Voy a dejar este video hasta esta parte. Espero que les vaya gustando, hagan su base. Yo voy a seguir avanzando para irles grabando la otra parte. Muchísimas gracias. Síganme en mi canal, compartan. Y bueno, es un placer enseñarles esta técnica tan bonita. Gracias.